el mundo en que nosotros vivimos es un mundo complicado, es un mundo lleno de mucho dolor, difícil, donde parece no acabar la angustia, los problemas, las dificultades. Y nosotros vemos en la noticia cómo catástrofe ocurren. Hay tragedias nacionales, hay tragedias que son locales, y nosotros experimentamos una recientemente, ¿se acuerdan? En Waukesha. Hay tragedias familiares, hay tragedias que son individuales. El asunto es que detrás de cada tragedia hay una estela de sufrimiento y dolor, ¿sí o no? Cuando acontece una tragedia, el dolor es colectivo. Todos están atentos a lo que está pasando. Sufrimos juntos, llamamos, damos condolencias. Pero esas cosas se desvanecen bastante rápido y entonces el sufrimiento se localiza, el sufrimiento se individualiza y acontece entonces que encuentra un lugar, un albergue que es el corazón. Y allí es donde viene entonces la depresión, viene la ansiedad, viene el llorar en silencio, porque a veces hasta nos preguntamos, nadie está conmigo, yo estoy sufriendo solo, e inclusive algunos llegan a dudar de la presencia y la protección de Dios en ese momento. Ibn Arabi, un escolar árabe, dijo: si el dolor no fuera una de las más grandes bendiciones, Dios no se lo daría a sus más amados profetas y seguidores. Él ve el dolor o lo describe como una bendición. El dolor es una bendición. En esta mañana yo estoy seguro que a nadie le gusta el dolor, a nadie le gusta el sufrimiento, la angustia. Pero quiero decirte que lo que trato de proponer en esta mañana es que el dolor, aún con el sufrimiento que conlleva, que trae, con las penurias que impulsa, el dolor esconde algo. Y vamos a ver qué es lo que esconde el dolor, qué esconde el sufrimiento. Hay, podemos decir, dos clases del dolor. El dolor físico, que es causado por una herida, y el dolor emocional, que hiere nuestros sentimientos. Ahora, ¿cómo se produce el dolor? ¿De dónde viene, de qué fuentes viene el dolor? ¿Cómo es causado el dolor en la vida de los seres humanos? Y aquí quiero invitarte a la palabra de Dios. Vamos a ver algunos versículos para entonces confirmar más bien, de dónde, qué es lo que provoca tanto sufrimiento, tanta angustia en la vida de los seres humanos. En Génesis, el capítulo 3, versículo 16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos. En el verso 19, al hombre Dios le dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Podemos decir entonces
que la primera causa del dolor en el ser humano es el pecado. Adán y Eva vivían felices, vivían tranquilos, estaban bien. Entró el pecado y ahora, en el mismo momento en que pecaron, Dios le está dando la sentencia y le está diciendo la consecuencia de lo que han hecho. Y a la mujer le dice: con dolor tendrá a tus hijos, tendrá dolores en tu preñez. Las que son madres saben que desde que hay un embarazo, hay náuseas, vómitos, malestares, algunas más fácil que otras, ¿verdad? Estoy mirando a Lana allá arriba, que me afirma que es verdad. Y es así. Pero cuando llega el momento, no para asustarte, pero cuando llega el momento en que ese bebé necesita salir de allí, vienen lo que se llaman contracciones. Y el dolor se va intensificando y es terrible. Es terrible, no porque yo lo he sentido, pero lo he visto. Lo he visto más de una vez. Pero ese dolor de parto, ese dolor de madre, ¿he disipado cuándo? Porque el dolor esconde algo que al final no es tan malo. A pesar de que quedan las memorias, cuando nace ese bebé, cuando nace esa bebé, hay una sonrisa en medio del dolor por haber traído al mundo una criatura. En Job, el capítulo 2, versículo 7, nos dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. La segunda causa del dolor es la que inflige Satanás. La primera causa es el pecado. Segunda causa, Satanás, cuando Dios se lo permite, puede causar un desastre en la vida de un ser humano. Y vemos la historia de Job, donde Satanás trajo esta enfermedad maligna sobre él. Así que Satanás también, como fuente del mal, puede traer mal sobre la vida de unas personas. Hemos visto personas que han sido poseídas, ¿verdad?, por el enemigo, por un demonio, por Satanás. En el tiempo de Jesús, Jesús estaba sanando constantemente a poseídos por el diablo. Porque Satanás puede traer dolor y sufrimiento sobre la vida de un ser humano. Jeremías sufrió mucho. En el capítulo 20, versículo 2 y 3, tenemos algunos textos aquí para confirmar la tercera causa del dolor, que es la que provocan los seres humanos. Nosotros podemos provocar dolor a los demás. Inclusive familiares y amigos pueden provocar dolor. Aquí en Jeremías 20, 2 y 3 dice que azotó Pasur a Jeremías. Pasur era sumo sacerdote. Y ustedes recordarán que Jeremías era sacerdote. Así que su mismo grupo no lo querían y lo azotó y lo puso en el cepo hasta la mañana. Toda la noche estuvo allí Jeremías con sus brazos, sus pies, su cuello metido allí en el cepo. Dice, el día siguiente, ¿verdad?, sacó Pasur a Jeremías del cepo. Toda una noche, después de haberlo azotado. Así que los seres humanos, familia o no familia, pueden causar dolor también en nuestras vidas, a nosotros. La primera causa que mencioné es que el pecado es una de las causas que trae el dolor. La segunda es que Satanás puede traer sufrimiento y dolor a través de sus demonios en la vida de seres humanos. Y la tercera es que nuestros mismos prójimos, los seres humanos, traen dolor unos a otros. Y eso lo vemos
constantemente. Nosotros vemos que en el Génesis 42, 21, cuando los hermanos de José reconocieron su pecado, dicen, y decían unos a otros, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos su angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Los hermanos de José trajeron dolor y sufrimiento a José. Y quiero exponer ante ustedes una cuarta causa, y es cuando usted mismo, sabiendo o no, se causa dolor por sus decisiones, por sus acciones. ¿Podemos nosotros causarnos heridas? ¿Nosotros mismos? ¿Podemos causarnos dolor? También nosotros podemos causarnos heridas y dolor. El Salmo 51:4, David dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David se acarreó mucho dolor en su vida por las decisiones que él mismo tomó. Y dijo David, dice Primera de Crónicas 21:17, y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé. Y él estaba sufriendo por la decisión que él había tomado. Había provocado mucho sufrimiento a él y a otros por sus decisiones. Hermanos, el dolor esconde algo. Y según lo que estamos viendo, en la mayoría de los casos nosotros no somos posiblemente culpables del dolor que estamos pasando. Nacimos aquí en un mundo de dolor y sufrimiento. Podemos ir caminando en la calle y alguien, como eso pasó en Waukesha, sin pensarlo, ser arrollado o pasarle un accidente. Solo vivir en este mundo de sufrimiento, podemos ser víctimas de un terrible dolor. José fue alguien que sufrió mucho. José fue huérfano de madre, fue separado de su padre, fue maltratado, fue vendido por sus hermanos, fue comprado como esclavo en Egipto, puesto a trabajar de manera forzosa, no tenía opción. Después, acusado injustamente, José es llevado a la cárcel por 2 años. Y José posiblemente no sabía qué era lo que no es que posiblemente, él no sabía lo que se estaba tramando con él, a pesar de que él había tenido sueños, a pesar de que era un soñador y a pesar de que podemos ver que mantenía una actitud de trabajo y de hacer las cosas bien. El final él no lo sabía. Pero una cosa nosotros sabemos, porque la Biblia lo dice, que Jehová estaba con José, ¿sí o no? Lo que sucede es que el dolor a veces es tan fuerte en nuestra vida que nosotros quedamos ciegos ante la bendición y la protección de Dios y no podemos ver cuál es el plan de Dios y lo que Dios tiene para nosotros, porque el dolor es grande, es fuerte. Todas esas pérdidas que tenía José no lo desviaron de ser fiel a Dios. ¿Cuántas personas reniegan de Dios porque algo malo pasa en su familia o les pasa a ellos? Pero no necesitamos renegar del Señor, porque en medio del dolor Dios puede tener la más grande bendición. Y ustedes pueden ver que José, después que ya murió su padre, después que perdonó a sus hermanos, en Génesis 50:20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy.
Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así consoló José a sus hermanos y les habló al corazón. José tuvo la capacidad de perdonar, pero no simplemente de perdonar, sino José tuvo la capacidad de analizar que todo lo que había pasado en su vida estaba dentro del plan de Dios. Todo lo que había pasado, tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta angustia, quebrantamiento y vergüenza, todo estaba coordinado para un bien, porque la bendición grande le esperaba al frente, pero no podía ser recibida sin antes ser purificado a través del dolor. Así que el dolor esconde purificación en el proceso. Vemos el caso de Noemí. Noemí también pasó por una hambruna, vivió como extranjera, perdió a su marido, luego perdió sus 2 hijos y ahora era viuda, sin hijos, y eso hacía la condición peor. Porque la viudez en los tiempos bíblicos en Israel era terrible. La viuda no heredaba los bienes del marido. Y ya las propiedades que ellos tenían en Israel, de donde se habían ido, esas propiedades ya estaban empezando a producir. Esas propiedades ya tenían valor de nuevo, pero Noemí no las poseía, porque ella no heredaba. Estaba a la merced de un rescate. Pero gracias a Dios, porque aunque una de las nueras se fue, hubo una que dijo, yo me voy contigo. Yo continuaré contigo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, y donde tú vayas, solo la muerte hará separación entre tú y yo. Y a través de Ruth, que se casó con Boaz, y tuvieron un hijo, y ese hijo lo reclamó Noemí para ella. Dijo, este es mío, este es mío, este es mío. Y las mujeres decían a Noemí, este es el 2, 14 y 15. Dice, alabado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre se ha celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y te sustentará en tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor que 7 hijos. Dice, y le dieron nombre, ella le pusieron nombre, las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. ¿Pero quién fue que tuvo el hijo? Lo tuvo Ruth. Pero en el pueblo se decía, le ha nacido un hijo ¿a quién? A Noemí. Por extensión, que ni siquiera era su nieto. Pero dice, este es mi hijo. Y lo llamaron Obed. Este es el padre de ¿quién? De Isaí, que fue padre de ¿quién? De David. ¿Y de dónde viene el Mesías? ¿Cómo se le llama al Mesías? Jesús, hijo de ¿quién? De David. Así que miren el privilegio y la bendición que se escondía en el dolor que llevaba Noemí. Ella dice, la amargura de mi alma es grande. Dios me puso en contra de la espada y la pared. Mi sufrimiento, mi dolor no tiene comparación. Por favor, no me llamen Noemí. Sin embargo, en medio de todo ese dolor, Dios encendió una lucecita que brillara para ella, y este niño trajo esa bendición de ser ella quien cuidara el ascendiente del Mesías. ¿No es Dios maravilloso? Nuestra iglesia ha tenido unos 2 años difíciles, enfermos de COVID,
enfermos por otras enfermedades que siempre acontece. Pero muchos, y más de lo común, han perdido sus familiares. Han tenido que lidiar con el dolor de ver ir a mamá, a papá, a un hermano, a un familiar cercano, al abuelo. Y nuestra iglesia está pasando por ese momento ahora mismo, donde hay dolor porque durante estos 2 años algunos hemos perdido nuestra salud y hemos sufrido. Y posiblemente no hemos tenido una visita, posiblemente no hemos tenido una llamada de consuelo, posiblemente no hemos recibido dinero de ayuda. Pero yo quiero decirte que la mano de Dios no se ha apartado de ti. Si has sufrido, si has tenido dolor en este tiempo, quiero decirte que el dolor esconde bendición. Y aunque nosotros no queremos el dolor, pero sí queremos la bendición, ¿sí o no? Y día a día nosotros rogamos para que haya bendición en nuestra vida, ¿sí o no? Claro que sí, pero esas bendiciones a veces tendrán que venir a través de un proceso que conlleva dolor y angustia. Gonzalo García vendía o vende elotes en Chicago. Y hace unas semanas, empujando su carrito, se ponía en una esquina a vender elotes. Vinieron unos muchachos desaprensivos y le pegaron una golpiza. Y salió en cámara, una cámara que estaban en las esquinas, lo grabaron y lo golpearon hasta que quisieron. Por las cámaras se publicó, salió en Noticia Nacional, y una adolescente, una muchacha de high school llamada Brenda, decidió hacer un fundraising para él. Abrió una cuenta y la gente empezó a donar. La semana siguiente fueron y buscaron a Gonzalo y le entregaron un cheque por casi $19,000. Y lo más interesante es que por haberlo golpeado, ahora aplica para un tipo de visa y puede ser que consiga sus documentos. Este hombre solamente quería vender sus elotes allí en la esquina. Y posiblemente el día en que lo golpearon era el peor día de su vida. Pero Dios tenía una bendición para él que él no sabía. Él estaba recibiendo golpes y podía entender que, oh Dios, ¿por qué me pasó si solamente estoy trabajando de manera honesta aquí en la esquina? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero Dios estaba preparando una bendición para él que él no sabía. Y posiblemente necesitaba el proceso para llegar a la bendición. Yo no digo que nosotros tengamos que para toda bendición pasar por un proceso de dolor, no estoy diciendo eso, pero el dolor esconde bendición. No podemos evitar que haya sufrimiento por causa de la muerte en nuestra familia, por causa de la enfermedad. No podemos evitar muchas veces que haya un divorcio. Tú no puedes evitar que venga dolor y aflicción a tu vida. Pero yo quiero decirte algo que sí es cierto, y es que Dios está contigo en medio del dolor. Dios es tu compañero. Porque la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tú amas a Dios, ¿sí o no? ¿Y por qué sufres? ¿Por qué lloras? ¿Por qué te duele? Eso es parte del dilema humano. Puedes estar llorando, angustiado, triste, en este mismo momento.
Espera en el Señor. Él tiene una bendición escondida para ti. El Salmo 34, 18 nos dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cercano está de aquellos que sufren. Él salva a los contritos de espíritu. El versículo que leímos al comienzo dice: y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Qué día venturoso y feliz será aquel cuando podremos decir: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Yo quiero decirte en esta mañana que no importa la situación por la cual haya pasado este año, no importa si este año ha sido duro, si ha traído dolor a tu vida, si ha sido cruel, estás aquí por la gracia de Dios. Y Dios tiene una bendición para tu vida. Espérala, porque vendrá. En el nombre de Jesús, vendrá. Quiero invitar a Mayra. Y al escuchar este canto, si alguno quiere venir al frente, puede venir al frente para que oremos juntos al final.